al tema de lo que es cemento asfáltico. Y digamos que al final de clase, aunque nos vamos a demorar, porque son dos ensayitos muy sencillos, vamos a mirar un tema relacionado con la programación que nosotros tenemos, pues para, digamos, finalizar satisfactoriamente el semestre. Entonces yo le ruego, por favor, quedarse al final de clase, porque vamos a hablar de algunas actividades que nosotros tenemos propuestas en cuanto a actividades evaluativas, digamos, entre comillas, tengo planteadas y propuestas para ustedes, ¿vale? Entonces, por ahora miremos estos dos ensayitos que nos hacen falta para completar lo que es el tema de cemento asfáltico, ¿vale? El primero es el de contenidos de parafinas. Digamos, está determinado o normalizado por la norma INB 718, estamos hablando de las mismas normas, donde dice que es la determinación del contenido de parafinas en hidrantes asfálticos. Bueno, primero, importancia de por qué es relevante estimar ese contenido de parafinas. Ustedes ya lo saben, hay un capítulo en el que miraron pues el tema de productos de destilación, las propiedades que debe tener un cemento asfáltico y a su vez cómo se traducen en esas propiedades en el concreto asfáltico como tal, ¿no es cierto? Las parafinas tienen, digamos, unas propiedades cristalinas. Entonces, digamos que el contenido de parafinas dentro de un cemento asfáltico o ese alto contenido de parafinas dentro de ese cemento al momento de fabricar un concreto asfáltico, pues como esa tiene unas propiedades cristalinas, pues se traduce en que finalmente pues un concreto asfáltico con esas propiedades cristalinas va a conllevar a que se disminuya esas propiedades de flexibilidad y por tanto pues se presenten fisuras. Entonces, son altos contenidos de parafinas o contenidos de parafinas por esa naturaleza cristalina que tiene, pues hay unas afectaciones en las propiedades del concreto asfáltico. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Mirar ese contenido de parafinas. Vamos a mirar si la norma nos exige pues, que el contenido de parafinas sea cero o que finalmente pues, tengamos un valor máximo en cuanto a este valor, ¿vale? Entonces, lo que hace el ensayo es muy sencillo, es coger escoger una muestrica de cemento asfáltico y proceder a hacer un mezclado, es decir, un mezclado de varios componentes como tolueno, y los tengo pues, un tolueno, ácido sulfúrico, etanol, etoxietano, hidróxido de sodio, fenoltaleína, con el fin de proceder a extraer todos los componentes del cemento asfáltico y al final obtener lo que sería la parafina como tal. Entonces es una mezcla de una muestrica del cemento asfáltico, finalmente comenzarlo digamos, a mezclar con varios componentes, con varios solventes y llevarlo a un proceso de destilación, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cómo es el ensayo? Usted va a tomar o se toma, digamos, 1 gramo de cemento asfáltico por cada, digamos, por cada Erlenmeyer. Entonces, lo que vamos a utilizar son frascos Erlenmeyer. Y digamos que vamos a trabajar paralelamente con dos muestras. O sea, 2 muestras de un mismo lote. Entonces, a cada uno de esos, lo que hacemos es agregarle 700 mililitros de destilado de petróleo, es decir, un solvente. Hacemos es agitarlo, ¿no es cierto? Y dejar en reposo por 48. Entonces, lo que se produce es una decantación, ¿no es cierto? Es una separación de los componentes del cemento asfáltico. O sea, al producirse esa separación, lo que hacemos es, después de estas 48 horas, es filtrar con destilación de petróleo, es decir, va a haber una parte que se va a separar, es decir, separa los asfaltenos, los maltenos y las parabinas, ¿no es cierto? Entonces lo que nos va a quedar, digamos, es la solución de maltenos y destilación de petróleo. A esa solución de lo que nos queda de ese proceso de filtración, de separar los asfaltenos y lo que es la solución de maltenos, le agregamos 300 mililitros de solución ácida. Solución ácida quiere decir, agregamos ácido sulfúrico como uno de los componentes.
Nuevamente, a ese restante, lo que hacemos es agitarlo y dejarlo en reposo por 12 horas. Cuando dejamos en reposo por 12 horas, nuevamente se produce, pues digamos, un proceso de separación de algunos componentes, ¿no es cierto? Proceder a un proceso de destilación, es decir, como nosotros hemos utilizado destilación de petróleo, ¿no es cierto? Hacemos un proceso de evaporación de ese destilado del petróleo. Cuando hacemos el proceso de destilación del petróleo, agregamos 50 mililitros de etanol y finalmente, cuando agregamos finalmente ese etanol, lo que va a producir es una reacción química donde hay un proceso de cristalización de la parafina. Entonces, ¿qué hacemos al final? Miren, nosotros tenemos, digamos, un volumen o una masa, digamos, al iniciar el ensayo y finalmente un peso de la parafina al finalizar el ensayo. Entonces, con esa relación del peso de la parafina y el peso total de la muestra, lo que hacemos es estimar un porcentaje de contenido de parafina. Entonces, más allá de que, como hemos hablado, de entender de cuál es el procedimiento, lo primero es saber que va a afectar las propiedades digamos, del concreto asfáltico como tal. Pero adicionalmente lo que les he reiterado a ustedes es, cuando les pasan una carta de un laboratorio, de un cemento asfáltico como tal, y específicamente se determina el contenido de parafinas, ustedes deben de saber cuándo se acepta o cuándo se rechaza un ensayo como tal. Entonces, cuando les pasen una carta donde se haya hecho contenido de parafinas, lo primero que tienen que verificar es que como mínimo al lote tuvieron que haberle hecho 2 ensayos de contenido de parafinas paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Finalmente, ustedes obtienen a cada uno de los Erlenmeyer, lo obtienen, digamos, el porcentaje de contenido de parafinas que es CP, que lo dice la norma. Entonces, para aceptar o rechazar el valor máximo, ojo, el valor máximo de diferencias que se pueden obtener de los dos datos es máximo del 1%. Es decir, se hacen los procedimientos para el primer Erlenmeyer, segundo para la segunda muestra, y la diferencia no debe superar el 1%. Sí, solo si es menor al 1%, usted acepta el ensayo. Ahora bien, cuando acepta el ensayo, no significa que está aceptando el producto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, nos vamos a la norma, al capítulo 4, que siempre hemos hablado, del suministro de cemento asfáltico del artículo 410, vamos a la norma y buscamos el ensayo correspondiente a contenido de parafinas, cuyo valor se da en porcentaje. Nos es normalizado por la norma ensayo INB 718 y nos dice que para cualquier grado de penetración, 40, 50, 60, 70, 80, 100, el valor máximo, digamos, de contenido de parafinas es del 3%. Entonces, una cosa es aceptar, nuevamente reiterado, una cosa es aceptar el producto, ¿no es cierto? Y otra cosa es aceptar el ensayo como tal. Entonces, son las dos variables que ustedes deben tener en cuenta, ¿vale? Asimismo, de la misma manera, tenemos el ensayo de contenido de agua. Les pregunto, yo creo que ustedes ya lo saben, ¿por qué es perjudicial tener cementos asfálticos con altos contenidos de agua? Eso creo que ustedes ya lo saben. Pero bueno, la norma es INB 704-13, donde dice la determinación del contenido de agua en los materiales bituminosos. Así, para mí es importante que sepan, o sea, para mí es importantísimo que ustedes estudien, graben todo lo que se les ha enseñado en la medida de que, pues, ustedes, yo creo que ya lo saben, sino lo que pasa es como que se les ha olvidado ese datico. Pues un cemento asfáltico con alto contenido de agua, al momento de fabricarse, ¿no es cierto?, concretos asfálticos, lo que se hace es al cemento asfáltico elevarlo a ciertas temperaturas. Y entonces, cuando hay altos contenidos de agua, lo que se produce, ¿no es cierto?, es
digamos, una espuma. Entonces, esa espuma, pues obviamente, pues es perjudicial. Y entonces, digamos que debemos tener cementos asfálticos con bajos contenidos de agua. Entonces, vamos a mirar si efectivamente nos pide la norma que el contenido de agua sea cero o nos va a dar unos valores máximos de contenido de agua, porque en las plantas de producción, altos contenidos de agua produce, digamos, espuma en la fabricación del concreto asfáltico. Entonces, al igual que en la anterior, miren, es, digamos, obtener y separar del cemento asfáltico el agua, ¿vale? Entonces, miren, lo que se hace es algo muy sencillo, es un montaje, que lo vemos en la parte izquierda, donde tenemos un matraz de vidrio, ¿cierto? Unas tuberías de vidrio verticales, obviamente cumplen con unos volúmenes, cumplen con unos diámetros, ¿cierto? Hay una estandarización del ensayo, hay un condensador en la parte superior y miren que hay un colector o trampa, digamos, en esta parte inferior. Pues obviamente la llave de paso pues, es como para limpieza y para finalización del ensayo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace usted en este ensayo? Pues lo primero tiene que llevar al objetivo que, primero, tiene una muestra de cemento asfáltico, ¿no es cierto? Va a separar el componente que va a ser el agua y al final, ¿no es cierto? Va a obtener un volumen de agua con respecto a un volumen de cemento asfáltico. Si usted tiene un volumen de agua con respecto a un volumen de cemento asfáltico, fácilmente usted puede calcular lo que son porcentajes de contenido de agua en relación al volumen, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que hace. Coge cemento asfáltico, le agrega un solvente, en este caso, pues, la norma que nos dice como que es etanol, no recuerdo muy bien, creo que es etanol, sí, y lo coloca en el matraz de vidrio. Es decir, el solvente se utiliza pues para comenzar a separar el cemento asfáltico del agua, ¿cierto? Los componentes son los componentes del agua, ¿vale? Entonces usted lo coloca en el matraz de vidrio. ¿Y qué hace ahí? Pues, aplica calor al matraz. Entonces, digamos que inicia un proceso de calentamiento del cemento asfáltico con el solvente y se produce un proceso de destilación, es decir, comienza el agua a evaporarse. Pero si bien es cierto, pues comienza a aplicar calor, usted tiene que subir o bajar la llama de tal manera que la destilación se produzca de 2 a 5 gotas por segundo, es decir, que en el condensador comiencen a caer 2 a 5 gotas por segundo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo apaga la llama? Pues obviamente cuando ya no se observe proceso digamos, de evaporación y que finalmente en el condensador ya no se esté produciendo, digamos, digamos, la condensación, vale la redundancia, la condensación de agua, ¿no es cierto? Miren que hay como un tubito vertical aquí, ¿no es cierto? Lo que produce ese tubito es que toda la condensación se va a concentrar, digamos, en ese tubo para finalmente caer en el colector de trampa. El colector de trampa está graduado con una graduación vertical, de tal manera que la graduación vertical nos va a permitir establecer cuál es el volumen contenido en ese colector. Entonces, al tener el volumen del colector y el volumen inicial, ¿no es cierto?, en el matraz de vidrio, nosotros podemos calcular lo que son porcentajes de agua, ¿no es cierto? Entonces, miren que hay una aplicación de una formulita. Usted ya conoce un volumen de agua en la trampa, ¿no es cierto?, menos el agua de solvente en blanco, es decir, usted le agregó un solvente, el solvente también se condensó, pues obviamente tiene que destilarse, ¿no es cierto?, sobre el volumen total de la muestra, en mililitros, usted obtiene, digamos, unos valores aquí que serán en porcentajes de agua en volumen, ¿vale? Se va a la norma, y entonces, ¿qué le dice la norma? El contenido de agua en porcentaje, basado en la norma INB 704, para cualquier grado de penetración, ¿no es cierto?, el valor máximo es del 0.20%, ¿vale? Entonces, como yo les había dicho, bien es cierto, nosotros hemos revisado todos estos ensayos. Usted, para aceptar un producto como tal, en este caso del cemento asfáltico, ¿no es cierto?, yo creo que lo habíamos revisado, hemos hecho lectura a ese artículo, sí, solo si se acepta el cemento asfáltico, si cumple todos y cada uno de los ensayos que nosotros acabamos de citar,
¿vale? Entonces miren que nosotros hemos hecho, digamos, como un recuento de todos los ensayos. Habrán algunos ensayos que se van a replicar de cierta manera en emulsiones asfálticas, pues cogen la misma norma, es decir, aplica la norma, por ejemplo, estas de masas por calentamiento, van a coger las mismas normas, se aplica para emulsiones asfálticas, pero entonces habrán otros ensayitos que se hacen para cementos asfálticos y que otros ensayos se aplican para emulsiones asfálticas. Entonces vamos a complementar algunos ensayitos de emulsiones asfálticas la próxima semana, ¿vale? Eso es como digamos, como el recuento de lo que son laboratorios en cementos asfálticos. Ahora bien, muchachos, yo sí quiero, adicionalmente a lo que miramos el día de hoy, hacer la revisión de lo que nosotros hemos, hemos adelantado. Entonces, digamos que nosotros tenemos lo que son laboratorios de cementos asfálticos ejecutados al 100%, es decir, hemos visto cada uno de ellos, o sea, de manera teórica. Pues tristemente a mí no me gusta, pero nos toca hacer una actividad evaluativa, entre comillas, ¿vale? Yo había propuesto con sus compañeros hacerlo de este viernes en 8. Yo sé que no tenemos clase, pero yo les estoy dando la facilidad, muchachos, de que el examen se habilita desde las 7 de la mañana, es decir, un examen que va a ser como tipo taller. ¿Qué me interesa a mí que ustedes sepan? Que no se aprendan la norma en cuanto a procedimiento, no, el procedimiento ya está escrito. El procedimiento ya está escrito, lo que son diámetros de probetas, qué cantidades de tanto. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que sepan ustedes para qué se hace un ensayo, el procedimiento muy general, ¿no es cierto? O cuándo se acepta o cuándo se rechaza un ensayo. Es lo que me interesa a ustedes que sepan, porque eso va a ser la parte práctica ya de su desempeño profesional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 15 de octubre el examen se va a habilitar desde las 7 de la mañana y se va a cerrar a las 7 de la noche. Ustedes ese examencito que lo van a hacer, digamos examen entre comillas, que va a ser como tipo taller, unas preguntitas que se van a hacer ahí, lo van a hacer a través de la plataforma COE, es decir, usted va a tener todo el día para conectarse hasta las 7 de la noche y lo va a resolver el día 15 de octubre. Yo les he hablado a sus demás compañeros, porque ya tuve clase con ellos, y ellos me, pues, digamos, a la propuesta de que, si bien es cierto, pues lo podíamos hacer en horarios de clase, pues yo les dije, pues, nos diera dar la facilidad de que, obviamente, no sean las 2 horas limitadas, sino que vamos a hacer un día donde ustedes tengan, digamos, el viernes, como que es el día como queda más fácil, para que ustedes durante todo el día lo puedan resolver, el tallercito que nosotros tenemos como actividad evaluativa. ¿Vale? Después iremos viendo el avance de emulsiones asfálticas y yo pienso que va a ser la próxima semana. Como les digo, emulsiones asfálticas tienen algunos ensayos como la misma norma que se replica y vamos a ver unos ensayos complementarios que se hacen específicamente sobre emulsiones asfálticas. Entonces ya fijaremos la fecha de la, digamos, del otro tallercito. Entonces yo tengo esta propuesta. No sé si ustedes estén de acuerdo, muchachos. Sí, profe, creo que no hay ningún problema. Vale, listo, muchachos. Entonces pienso pues que si el silencio calla y otorga, ¿no es cierto? Entonces, este ya está subida a este archivo de programación de actividades, ya está subido en la plataforma COES, Profe, al igual que todas las guías, ¿no? profe, buenos días. Buenos días. Y no hay la posibilidad, si mis compañeros están de acuerdo, de hacerlo otro día, porque, por ejemplo, pues el viernes para mí pues es el día como más ocupado en cuanto a materias, y pues solo me quedaría como el horario de 11 a 1, pues la única parte que tengo tiempo. Yo lo dejaré habilitado hasta más tarde incluso, podía dejarlo. Ujú. Lo que pasa es que ya lo consolidé con 2 grupos más esta fecha. Ah, ¿Sí me listo. entienden? ¿Sí me Listo. entiendes? O sea, la fecha ya la consolidé con 2 grupos más. Entonces podríamos dejarlo, no sé, hasta las 8 de la noche. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. No ahorita más lo podemos dejar. ¿Vale? Entonces, quedemos con eso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces vamos a hacer unos tallercitos ahí, unas preguntitas muy sencillas. Pues digamos, hagan revisión de los laboratorios que nosotros miramos aquí y apréndanse lo que les estoy diciendo. Tengan en cuenta por qué se hace el ensayo,
procedimiento básico del ensayo muy básico y digamos cuando se acepta o rechaza el ensayo como tal. ¿Vale? Listo, profe. Vale, listo. Ingeniero, Perfecto. ¿me recuerdas la clave del COES, por favor? ¿Perdón? ¿Me recuerdas la clave del COES? No la tengo a la mano. No sé si es el representante, yo creo que se la envié. ¿Quién es el representante de este grupo? Bueno, espérame un ratito, yo no sé si lo tengo, voy a buscarlo. Espérame un ratito y la busco. Ojo, no, ojo con eso, ojo con matricularse, ¿verdad, muchachos? Espérame un minuto, voy a mirar la clave de COES. Este curso, laboratorios completos asfálticos. La voy a poner en el chat, ¿vale? Para todos. Ahí está. Esa es la clave de matriculación. Hola, Elianita, buenos días. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, para que la tengan en cuenta para matricularse, ¿vale? Es que el examen se va a hacer en COES. ¿Listo? Entonces, Elianita, yo sé que no tienes micrófono, entonces, porfa, copia esa clavecita para que podamos salir de clase y nuevamente la compartes con tus compañeros a ver quién le haga falta, ¿vale? Te agradecería. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Jimena. Disculpe, ¿el taller evaluativo es individual o en grupo? No, individual. Individual lo vamos a hacer. Vale, profe, gracias. Individual. Muy probablemente lo que sea en grupo lo vamos a hacerlo lo que es Marshall. Marshall sí lo vamos a hacer en grupo. No una sola persona haciendo Marshall es un poquito complicado. ¿Vale? No, pero esto sí va a ser, no va a ser tan complicado. Recuerden que hay un compromiso con ustedes. Respecto a ese compromiso, entonces, así que no se vayan a estar preocupando por ese lado. ¿Vale? Listo, muchachos, entonces, si no siendo más, les agradezco su atención y estamos pendientes de la próxima clase. ¿Listo? Profe, Listo, Vale, ingeniero. el 15, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted nos puede compartir las diapositivas? Ya están colgadas en COES. Ok, gracias. Ya están en el curso, ya están todas. Hasta la de hoy está también subida en COES. ¿Vale? Profe, entonces. Perdón, el 15, sí, el 15 creo. Igual, esta programación también está en COES. De pronto se les olvida. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces quedamos así. Hasta luego, ¿no? Que tengan un feliz resto de día. Muchachos, que me Vale, les vaya bien. ingeniero, gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Chao.